esta charla con nosotros, que hoy día pues tenemos acá al profesor Julián Trujillo, profesor de nuestro departamento muy querido, que ha estado con nosotros, pues, ¿cuántos años lleva usted, profesor? Como 6. Ahí está. Profesor ya de Marras, que en buena hora terminó su tesis en maestría, su tesis de filosofía, su maestría en filosofía y su tesis. Y vamos a leer, o leímos para hoy, una parte de esa tesis que pues, nos propone como un tema interesante sobre pues, como los límites, los problemas sobre el realismo. Y bueno, y Julián además pues, nos va a presentar pues, como parte de su tesis y además nos honra mucho. Está acá Nicolás Alvarado, el director de la tesis, profesor de la Facultad de Filosofía, y Juan Manuel, ¿cierto? Su profesor, su tutor en la Universidad de los Andes en el doctorado. Como vemos, Julián es un tipo muy inquieto. No le bastó con hacer la maestría y se metió inmediatamente a hacer un doctorado. Entonces, pues es muy chévere, estamos muy contentos de poder pues, tener esta conversación. Qué rico poder como, encontrarnos alrededor de algo que produce alguien de la casa, con unas inquietudes, pues sobre todo que también están como dentro de la agenda del proyecto pues, del departamento, ¿no? Entonces, pues yo no quiero hacer como más prolegómenos y más discursos. Si quieren, pasemos a una presentación rápida de los aquí presentes y pasaremos a 15 minutos de presentación de Julián, donde nos va a tirar pues como unas líneas claves de su texto, como sus ideas, sus apuestas, y después pasaremos a la discusión a gran escala. ¿Sí o no? Perfecto, gracias. Bueno, entonces, quieren arranquemos desde allá. Hola, yo soy María José Campos, estudié Derecho y estudié Filosofía, y ahora estoy haciendo las tesis de las dos. Gracias, María. ¿Eres profesora del departamento también? Ah, viniste por... Ah, qué bueno, dichosos. Siga, sí. Yo Montoya, soy de la compañía Jesús y soy profesor en el departamento hace ya un tiempo considerable. Profesor de Más que sí. profesor de introducción al derecho, de teología y derecho. Bueno, estudié derecho y lo que estudiamos los filosofía, teología y filosofía. Gracias, señor. Mi nombre es Valeria Blanco, yo también soy profesora del departamento. Tengo una clase con Julián de teoría del derecho. Muchas gracias. Yo soy Julián González, soy profesor del departamento de Historia y Filosofía del Derecho. Julián Trujillo. Nicolás Alvarado, muchas gracias, Julián, y a todos por invitarme. Soy profesor del Departamento de Filosofía y no digo desde cuándo, desde mucho. Y nada, muy contento. Trabajo sobre todo filosofía política contemporánea y estética. Son los dos campos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Zárate, soy investigador doctoral en esta casa de estudios y estoy trabajando sobre temas multiculturalismo desde abajo. Y por eso me interesa mucho la conversación en esta mesa. Gracias. Hola, Manuel Castro, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes y pues, crecí mucho en Holanda y en los países caribeños. Así que, claro, Yo soy Joaquín Garzón, dirijo el departamento de Historia y Filosofía del Derecho. Y mucho que vamos intensificando en el número de reuniones. ¿Ya? Y también, Nicolás, contarte que este grupo de investigación coqueteado históricamente. Sí, nos hemos hecho los difíciles, pero acá estamos. Qué bien. No, yo no puedo dejar de lo alto. Hombre, la facultad estamos muy contentos. Yo personalmente, pero a la facultad le interesa mucho. Y esto nos, sí, creo que puede ser el comienzo de Una hermosa amistad. una amistad planera. Brindaría por eso. Pero... Sí. Bueno, en la casa, yo no sé si Víctor Andrés y Nicolás quieren presentar.
Parece que no. Ah, Víctor. Espera un segundo, sí. Pero Víctor, que no lo escuchamos. Ahora sí, Víctor. Está bonito todavía. ¿Sí está hablando? Pues tiene el micrófono prendido. Ahora va a estar en silencio el computador o algo así. Cosas. Ay, no, o sea, estos los rezagos de la pandemia. ¿Sí, no? Ahora todo es virtual. Entonces... ¿Está en la reunión? Sí, claro. ¿Qué hablan? Pues sí, yo creo que pues sí, mientras resolvemos pues el problema tecnológico y si en algún momento lo logramos, pues Nicolás y Santiago en todo caso muchas gracias y cualquier cosa por favor escriban y ahí tenemos pendiente al tocayo Nicolás que nos hace el favor. Creo que ya puedo hablar. Ya, Víctor, colabóranos con tu presentación. No. Bueno, dejemos así, mientras tanto. Bueno, don Julián. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias por haber venido, las personas que están acá y quienes están conectadas. Pues sí quiero arrancar diciendo que me alegra que este grupo esté activo, que volvamos a discutir. Hace mucho yo no discutí un texto acá. Me lancé y me tiré al agua, pero quisiera que volver y que de pronto hubiera una réplica o hubiera un texto que siga dialogando. No necesariamente con el mío, sino con los problemas y los asuntos que estamos trabajando en esta facultad y ahora nuestra mejor amigo con filosofía. Quiero ponerles en contexto brevemente de dónde sale el texto, porque puede estar descontextualizado o pueden haber preguntas de qué le falta. Brevemente intentar hacerles una presentación que recoja los argumentos principales. El texto es el segundo capítulo de la maestría en filosofía. Estoy en este momento trabajando dentro de un proyecto editorial. Y quiero decir que nace más que de un trabajo de la filosofía o del derecho, como en una intersección entre las dos, y específicamente en un trabajo que hacemos en la clínica jurídica sobre el derecho y territorio en el norte del Cauca. Yo lo pongo en la introducción como a manera de anécdota, como expansiva, así como que ayuda a poner en situación el problema, y es que yo llego a la Salvajina como abogado, habiendo leído mucha jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo entendía el derecho y al revés el argumento étnico de consulta previa, y llego y me encuentro a la líder de la comunidad y no era una negra, como yo me imaginaba. Y esto fue un problema. ¿Sí? Entonces, pues una pregunta filosófica, política, como así que estoy construyendo y elaborando un argumento sobre la etnicidad negra y su líder y el consejo comunitario es un espacio completamente diverso, con campesinos, con negros, con indígenas, que se identifica y que políticamente actúa bajo la identidad negra. Y que hoy en día hemos tenido escenarios en los que a mí me han incluido dentro de su subjetividad negra, diciéndome, por ejemplo, otra anécdota, hubo un evento acá muy importante el año pasado, de los decretos mineros que sacó el gobierno, y fue la primera vez que un gobierno llamaba a los consejos comunitarios a que hicieran la guardia y la logística de un evento oficial del Estado. Vinieron todos con sus chalecos, yo fui a verlos, yo fui con cámara, yo voy a grabar este momento, y me dicen, ¿usted qué está haciendo ahí? Cojan su chaleco y monten y hagan la fila, usted es de la guardia, usted es del consejo comunitario. Entonces, este tipo de cosas creo que son muy relevantes para pensar, porque como abogados y abogadas, nosotros constantemente
desarrollamos y defendemos estas comunidades usando argumentos étnicos y argumentos que a mi modo de ver son esencialistas y están llenos de trampas. Entonces, la tesis de filosofía era una forma de pensar mi trabajo de forma crítica y poder fortalecerlo en si hacía unas soluciones que rompieran con eso. Y si hay que echar el multiculturalismo por la borda, pues echamos el multiculturalismo por la borda. Ese es como el contexto. Entonces, lo que yo quiero presentar pues lo que defiendo en el artículo, sin el capítulo, básicamente es entender en qué consiste el multiculturalismo como una política para la gestión de la diferencia cultural, que nace en un momento de la historia del capitalismo y de la historia de la globalización muy preciso, en el que empezamos a hablar de la crisis del sujeto tradicional como esencialista, como las identidades fijas, y el mundo entero se empieza a enfrentar a procesos de hibridación. ¿Sí? Por poner un ejemplo, como decía Juan Manuel ahora, una persona, en los ejemplos y los problemas que trabaja, por ejemplo, Stuart Hall en Inglaterra, un jamaiquino en Inglaterra que se enfrenta ahora a través de los procesos de migración a personas migrantes, hinchas del Liverpool, pero que en la tarde van a la mezquita y después vuelven, ¿sí? Como todos estos problemas de hibridación hacen que se rompan los referentes fijos con que antes concebíamos a las identidades. Y el capitalismo rápidamente empieza a capturar y aceptar la diferencia como nunca antes lo había hecho. El mundo colonial está dividido en dos, ¿sí? Sí, la dialéctica colonial del sí mismo y del otro funciona bajo esa lógica. Hay un sí mismo blanco y hay un otro, una alteridad definida en términos biológicos o culturales fijos. Hoy el poder acepta perfectamente la diferencia cultural. Entonces, digamos que la lucha de muchos sujetos que no habían sido incorporados dentro de este dualismo, hoy parece que no le hizo ningún daño al poder, ¿o qué? Es como una pregunta interesante, como que su lucha por que su particularidad cultural fuera reconocida, parece que triunfó en el multiculturalismo, hoy son reconocidas, y el capitalismo sigue funcionando perfectamente en términos de diversidad cultural. Cuando antes se decía que así como la crisis capitalista iba a ser enfrentarse con la diversidad cultural, la crisis de la globalización iba a ser enfrentarse con el mundo es diverso, pues el capitalismo hoy funciona a partir de la diversidad. Entonces, yo me pregunto cómo funcionan esas identidades. Y el presupuesto de todo el texto, que es el primer capítulo con el que tengo importantes discusiones con Nicolás, el presupuesto es entender que todo sujeto, toda identidad política es una identidad construida en la estrategia política, no es esencialmente construida, no hay un núcleo esencial de qué es la mujer, qué es lo blanco, qué es lo negro, qué es el indígena. Lo que pasa es que lo experimentamos como si fueran esenciales, ¿sí? Ese es el punto. Y yo aquí sigo a toda la tradición como de la antropología y de la crítica y de los estudios culturales que se preguntan cómo se construyen las esencias, ¿sí? Es decir, cómo han sido posibles en la historia. Como dice Peter Wade, cómo las realidades se vuelven reales, cómo las esencias se vuelven esenciales, cómo las materialidades se materializan, ¿sí? Y eso me parece clave para entender cuál ha sido la construcción del sujeto étnico, que hoy, como abogados, sí representamos en los casos. Y entiendo entonces que el multiculturalismo es esa política que ha producido y consumido y se alimenta campañas publicitarias, eh, y más bien entiendo que la teoría liberal del multiculturalismo, como Taylor, King Lica, todos estos, son más bien un síntoma, un momento,
un momento del problema, pero no son la explicación del multiculturalismo. El multiculturalismo no lo entendemos en ellos, tampoco en las leyes, tampoco en lo que dice la jurisprudencia, tampoco en lo que dice el Estado. Son síntomas, expresiones del problema. Y aquí yo sigo la pista que hace Stuart Hall, que me parece muy importante este autor porque él, sí, como decía Juan Manuel, él encarna el multiculturalismo, él lo padeció el racismo y luego es aceptado en Inglaterra como la gran estrella de la academia, así como multicultural, y él empieza a padecer de nuevo el racismo cuando supuestamente lo estaban aceptando. Y este son el tipo de preguntas que él desarrolla. Y él hace una distinción que parece obvia, pero me parece fundamental, y es una cosa es lo multicultural, como un adjetivo de sociedades diversas en conflictos culturales, con problemas y con características culturales diferentes. Y otra cosa es el multiculturalismo como sustantivo, es decir, las políticas que se han consolidado en las últimas 4 décadas para lidiar, gobernar con esas sociedades diversas, ¿sí? Entonces yo me enfoco en entender cómo el multiculturalismo es una forma de administrar la multiculturalidad, ¿sí? Y es importante si lo ponemos como en la historia larga del capitalismo y de las relaciones coloniales, porque e incluso de la historia del liberalismo, aquí que hay un gran conocedor, porque el multiculturalismo es la respuesta del liberalismo y de las políticas del Estado para atender a la explosión de nuevos movimientos sociales a partir de los 80, sí, de los 70s, 80s en adelante, ¿sí? Si en los años 30 el gran problema del Estado central era el problema del indio, si cómo controlamos estos indios, es decir, raros, extraños, y cómo los asimilamos, el problema hoy en día es cómo los aceptamos de una manera controlada, ¿sí? Entonces, yo lo que muestro en el texto es básicamente este problema y hago un recorrido inicial donde propongo una especie de genealogía del discurso multicultural, entendiendo como cuáles son algunos elementos históricos, fuerzas, momentos, eventos incluso, que hicieron posible que naciera este arte de gobierno. Y luego hago como un análisis, sí, más un análisis político pues de qué hace, ya no de qué es, sí, como política y cómo nació, sino qué hace. Eso es lo que más me interesa. ¿Qué hace con los sujetos? Porque la pregunta siguiente es, nosotros como abogados, ¿qué hacemos con estas subjetividades cuando las apoyamos en sus causas multiculturales? Un poco como parafraseando a Marx en el 18 Brumario o a Hobsbawm en Los Ecos de la Marsellesa, como nosotros como abogados si los ayudamos a batallar con trajes multiculturales, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando batallan con el traje multicultural? ¿Qué trampas, qué riesgos democráticos hay ahí? Y yo creo que el problema central es que el multiculturalismo asume el problema de la diferencia, de la diferencia cultural como algo que se puede resolver. El liberalismo es completamente hostil al conflicto, ¿sí? Desea resolver, ¿sí? Eliminar los problemas políticos de fondo, clausurar el conflicto político y cree que con principios, procedimientos, espacios estatales va a poder administrar y gestionar una armonía y una convivencia dentro de las fronteras del Estado Nacional, dentro de lo que se entiende que es colombiano, ¿sí? Y el problema es que ¿quién hace eso? Pues el hombre blanco sigue vivo. ¿Sí? El hombre blanco en mayúsculas, ¿sí? Porque sigue definiendo que el problema es la diferencia y sigue estableciendo los canales controlados a través de los cuales se incluye la diferencia. Entonces, bueno, luego de hacer sí, como esta genealogía, me enfoco principalmente en entender algo que denomino como el ambiguo retorno del esencialismo. Creo que esa es la clave o el aporte que hay en el capítulo, y es que a pesar de que los sujetos son etnizados, es decir, son el resultado de un proceso de subjetivación que tiene, o sea, que crea un sujeto étnico, no son esencialmente étnicos, sino etnizados, y a pesar de que sabemos que es una construcción política artificial, estratégica, se presentan y viven su identidad como si fueran esencial. ¿Sí? Es una representación esencializada. Vaya y dígale a un magistrado de la Corte Constitucional que el negro no es negro. No,
O a la inversa, en mi caso, vaya y dígale a la persona que yo represento como abogado, no, es que tú no, de tu identidad no es negra, es una cosa diferente, así como más estratégica. No, ¿sí? Se viven como esenciales y por eso la antropología y la etnografía es súper importante como entender qué lugar estamos jugando nosotros en el problema y el lugar tan importante que tenemos los abogados en ese conflicto. Entonces, al mismo tiempo que afirmamos que el sujeto étnico es un sujeto etnizado, es decir, construido en la articulación, también señalamos que el multiculturalismo tiene una representación esencializada de este, externa a todo proceso de articulación. Es una articulación social que, sin embargo, presenta a los sujetos como entidades definidas y cerradas por un antiguo sustrato cultural. Tomando prestadas las palabras de Marx, yo digo que es una Robinsonada cultural, y es tomar al hombre actual, ¿sí? Como tal como lo representamos hoy y lo llevamos a un pasado mítico, ancestral, pachamámico, exotizante, como si fuera esencial. Pero no, esa exotización pachamámica es la que hicimos hoy en día en la batalla de hoy, ¿sí? Y pues yo muestro en el texto que muchos actores participan dentro de esta batalla y que en el fondo es una forma de dominar y controlar la actividad. Entonces, volviendo a la pregunta que les decía, ¿qué hace el multiculturalismo? Eh, hay dos cosas. Una es que crea un sujeto etnizado y localizado. Es decir, a cada sujeto étnico, a cada cultura, se le da un territorio. Y se hace una identidad, cultura igual territorio. Y hoy solo nos imaginamos lo étnico, sea negro, indígena, gitano, etcétera, en términos de tipologías y topologías. Es decir, esto lo traigo desde Ana Bocarejo, en términos de formas culturales que corresponden con lugares, ¿sí? Hay un lugar para cada cultura, hay una cultura que tiene un lugar, ¿sí? Y esta definición se vuelve fundamental para definir las fronteras de lo étnico. ¿Y quién las define? El Estado las sigue definiendo, el hombre blanco las sigue definiendo, ¿sí? Y nosotros como abogados participamos. Ejemplos, cuando en la clínica jurídica hemos llevado casos étnicos, el argumento antropológico es el ganador. Tenemos que demostrar que hay un territorio ancestral, metemos expertos, antropólogos, estudios, y si logramos demostrar que hay una tipología cultural que corresponde con una topología, ganamos el caso. En cambio, en los casos difíciles es cuando esto no coincide. Por ejemplo, el ejemplo que yo traigo, los indígenas en Suba, urbanos. No logramos imaginar que hay indígenas en Bogotá. Y cuando pasamos por acá, por el Parque Nacional, eso nos parece una rareza, ¿sí? Y ahí sí, en cambio, las respuestas del bogotano que ve a los indígenas en el Parque Nacional es, deberían volver a su territorio, porque es que no pertenecen aquí, no son urbanos, ¿sí? Es un problema grande. Otro ejemplo, que me encanta decirlo siempre en clases, es pues en el paro nacional, cuando a Minga, de hecho, las personas que nosotros representamos en la clínica del Consejo Comunitario de Mildala fueron a la Minga, en el paro nacional estaban allí, sale Iván Duque en una intervención que fue muy famosa y les dice, vuelvan a sus territorios. Ustedes sí tienen derechos, todo bien, vuelvan. Si no vuelven, aquí está la fuerza pública para responder. Su lugar no es este, ¿sí? Y yo creo que entonces esta forma esencialista de definir la identidad étnica pues es completamente problemática y nos recuerda o completamente que pensar que hay una forma de ser indígena correcta, una forma de ser representada, pues nos trae de nuevo, nos hace enfrentar de nuevo con el racismo. Y yo aquí lo que hago en el texto es reconstruir el problema de la raza y la etnia. Como estructurales de desarrollo, pero también en términos de la vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Sí?
precisamente el punto es que, o sea, que no, o sea, es algo que es decir, lo que siguen coincidiendo. Y para redondear ese argumento es que en tiempos coloniales, como más que en tiempos, la experiencia de la colonialidad entiende a la raza a partir de marcadores biológicos fijos, ¿sí? Y intentaba entender que la raza se definía biológicamente en términos esenciales. Somos esencialmente diferentes, ontológicamente diferentes al otro. Por eso justifico, o sea, está justificada naturalmente, esencialmente cualquier acto de violencia. Hoy, cuando la diversidad se acepta, o sea, el racismo opera ya en términos culturales, que es lo que digo. Se han dicho muchas personas, así como Balibar, Paul Gilroy, muchas personas, como un racismo sin razas. Y la clave es que a pesar de que la raza no existe en términos biológicos, sí existe en términos políticos. Hay un régimen racista que opera, porque actuamos como si la raza existiera. Entonces, lo que ocurre hoy, yo no estoy tan a favor de las tesis de la posmodernidad, en el sentido de que hoy acabó la colonia y acabó la modernidad. Yo creo que es más como que una simultaneidad de experiencias. Hoy el racismo biológico sigue funcionando en algunos espacios, pero la tesis de Stuart que yo intento como desarrollar es que hoy el racismo activó su versión o su variante culturalista, porque y es en el sentido de aceptamos la diferencia siempre y cuando esta diferencia cultural se encaje dentro de la representación esencializada que tenemos. Cuando el indígena quiere ser presidente, no, no. Cuando la vicepresidenta monta en helicóptero, no, ¿cómo así en helicóptero? Y le hacemos canciones y chistes imitando su voz, racismo biológico, ¿sí? Vuelve marcador biológico. Pero sí, o sea, hay una oscilación permanente entre cultura y raza ahí, y el multiculturalismo no se ha desprendido de ella, la ha hecho más sutil. Y el problema, y esto es lo más importante, yo creo, que los argumentos tradicionales del antirracismo, ¿sí? Como dice Balibar, de forma clarísima, vuelven por la retaguardia en contra del, pues para volverse en contra del antirracismo. Es decir, habíamos reivindicado la diferencia cultural, no es blanco ni negro. Ah, claro que sí, no es blanco ni negro, ahora tienes que ser indígena de todos los colores, ¿sí? En la Human Face que estudió Juan Manuel Abante, ¿sí? Pero es una diferencia controlada, porque el lugar del hombre blanco sigue vivo, ¿sí? Esto me parece clave. Y la cultura se empieza a definir como una naturaleza. O sea, esto es el aporte de Balibar. Sí, voy a leerlo. La cultura también puede funcionar como una naturaleza y particularmente puede funcionar como un modo de encerrar a priori a los individuos y a los grupos en una genealogía, en una determinación de origen inmutable e intangible. El problema es cómo se construye la naturaleza, cómo se vuelve esencial la esencia. Y pues el punto es intervenir en eso. Y finalmente, ya para cerrar, perdón, la gran conclusión, pues la conclusión del texto son tres. La primera es que el multiculturalismo es una política que acepta las diferencias, pero las controla. Entonces es una forma de neutralizar las potencias políticas que la modernidad, pues que habían nacido en la modernidad y que pusieron en crisis al sujeto esencial moderno, sí, blanco, ¿sí? O sea, las captura y las neutraliza porque solo acepta al otro cuando es un otro esencial, aséptico, sí que no lo cuestiona, que yo llamo como la fórmula del sí, pero sí te acepto, pero siempre y cuando entres en las definiciones formales. Esa es la primera conclusión. La segunda es que esto tiene un efecto nefasto sobre la democracia y sobre un valor fundamental para la transformación del mundo y para la modernidad radical, que es la fraternidad. Pues como bajo el multiculturalismo, cada movimiento, o sea, cada identidad tiene un movimiento y cada movimiento tiene una política diferencial del Estado, empezamos a pelear entre todos. Y es lo que vemos en el Cauca, campesinos contra indígenas, indígenas contra negros, una pelea entre todos los subalternos que los desarticula y los fragmenta. Y pues yo por eso digo, como el capitalismo no le teme a la diferencia, le teme a la fraternidad. Ese es el punto, ese es el triunfo político del multiculturalismo.
neutralizar políticamente y fragmentar la democracia. Y la otra conclusión, que es como la esperanzadora de alguna forma, es que pues esto es una construcción política. Podemos tomarla, podemos crear otra forma, o sea, hay otra manera de habitar estas identidades. Y como nosotros somos abogados y somos activos, partícipes activos del problema, también es una pregunta de nosotros, es ¿qué vamos a hacer? Si cuando llevamos los casos, ¿qué hacemos? ¿Y cómo actuamos? ¿Cómo intervenimos? ¿Vamos a seguir reproduciendo este problema cultural o lo vamos a usar de una forma que nos lleve a un horizonte universalista fraterno? Que es como el tercer capítulo del texto, ¿no? En una próxima entrega. Pero, gracias. Bueno, Julián, muchas gracias. Muy interesante. Entonces, pues nada, yo quisiera, o bueno, me parece que lo pertinente es que empecemos a charlar. Entonces, no sé quién quiera como intervenir, empezar como esta discusión, que tiene como preguntas para Julián, observaciones. Mis comentarios bien corticos. El primero es que cuando estás hablando de que ¿cómo es que dices que el hombre blanco sigue ahí? Pensando en tu experiencia inicial, esa la negra, el hombre blanco hoy en día puede ser una mujer negra. La palabra es Exacto. Y el otro es que pues estaba muy atento a tu hijo, con el tuvo primos, pues bueno. ¿Tú qué piensas de eso, primo? Ari? No, pero creo que son, creo que esas épocas son demasiado artificiales. Sí. ¿No? Y ahí podemos volver ahí a ontología, fenomenología, o sea, creo que todo sigue existiendo. Tú dices, el culturalismo es una variación de la diversidad racial. El liberalismo es una variación del feudalismo. Sí, pues, es jerarquías que se reproducen. Se reproducen, se transforman, pero en realidad se están reproduciendo, se están adaptando, en un sentido así como más darwiniano de la. Gracias. Yo tengo algunas preguntas y comentarios que me interesó. Me gustó mucho el texto, porque un mismo objeto puede ser visto e interpretado de muchas maneras. Yo estuve 3 años metido en el multiculturalismo y no encajé en esta discusión filosófica, pero sabía que existía, pero tu texto va hacia allá. Pero de todas maneras, creo que hay alguna suerte también de o sea, no sé si es que tus comentarios son para todas las posiciones, las formas en las que se podría llegar a comprender. Sé que vos estás pensando de una manera más abstracta que a nivel teórico, pero que a nivel teórico, Ras sí entiende con los conflictos culturales como un unfinished, un eterno devenir y algo que no vamos a poder solucionar. Entonces, y también Taylor creo que va a apuntar un reconocimiento muy distinto a la apuesta Ras o a Chica o a la escuela de Honneth, Hoffe, toda la escuela de Frankfurt. Entonces, como yo creo que hay tantos matices allí que no sé si es que estás hablando frente a toda esa teoría, que toda esa teoría encaja con esta forma o este modelo de dominación o este modelo de comprensión política. Es una pregunta. ¿Todo encaja allí o puede haber distinción? Y por otro lado, cuando leía tu texto, leían hacía mucho paralelismo con Hegel, Charles Hegel, sobre Lo manipulado. naturalismo neoliberal. Entonces, pero es muy claro al decir, yo estoy viendo Banco de Desarrollo, Banco Interamericano, Banco Mundial, en Guatemala, en este específico espacio. Cuando tuve la suerte de conocer un poquito más de Colombia, porque yo soy de Bolivia, yo sí sentía eso, o sea, está describiendo a la perfección lo que pasa en Colombia, o sea, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, no se pase esta línea porque aquí dirección, la otra no, eso es lo muy distinto acá.
Pero cuando fui a la Argentina a hacer mi trabajo en campo, eso no es tan así. Y en la plurinacionalidad de Bolivia tampoco lo es. Y esto lo llevo a comprender el multiculturalismo como una parte o ligado al racismo. En Bolivia todavía hay racismo, tenemos presidente indígena, tenemos ministros indígenas, pero yo no podría decir que la plurinacionalidad está pegada a esa forma de entender el racismo. No sé, es como, creo que el contexto local también define la forma en la cual comprendimos la categoría o el fenómeno. ¿Por qué lo digo? Porque en el análisis tenemos el derecho como una cultura jurídica, inserta en una cultura mucho más grande que es el capitalismo. Y llevo esa idea a Bolivia, por ejemplo, podemos entender que en la diversidad, en la existencia de sistemas, hay uno que está por encima del resto, que ha sido exotizado, que es el Aymara. Es decir, lo que nosotros comprendemos en Bolivia como indígena es la construcción de una representación cultural del indígena a partir de la imagen del Aymara, donde el indígena de tierras bajas no encaja. Ese fenómeno también se va, esa tipología y esa topología también se produce en el Estado plurinacional, muy distinto que dice ser un Estado antiliberal, un Estado que niega el multiculturalismo y apuesta por una plurinacionalidad que se va repitiendo. Y yo creo que eso se va repitiendo en los sujetos que administran la justicia y los sujetos que administran el Estado todavía siguen actuando como a partir de ciertas categorías. Entonces, la pregunta a esto es, ¿qué tanto influyen los sujetos del sistema, pero no los sujetos del sistema estatal en la construcción de la forma en la cual intervienen? O sea, de arriba hacia abajo podría ser un modelo de dominación, pero de abajo hacia arriba también hay actores que están moviendo esa interpretación. Totalmente, sí. ¿Puedo responder antes de que... A nosotros. No me tires, bueno, respondes y después seguimos. No, es que está bueno. Sobre lo primero, yo creo que en parte, bueno, y lo hablábamos mucho con Nicolás, el texto está escrito en contra de esos autores. No todos, pues no los domino totalmente, por ejemplo, Arras no lo he estudiado en detalle, pero sí está escrito en contra de todos ellos. Y yo los despacho en un párrafo, pues como en unos primeros párrafos, digo, son un síntoma del problema. Porque ellos lo estudian más el multiculturalismo como un asunto más normativo y procedimental desde el Estado en una lógica de tolerancia liberal, ¿sí? Y yo creo que la diversidad cultural es un problema para el que piensa el mundo de forma única, ¿sí? Es decir, es un problema para sí mismo, para ellos. O sea, para el hombre blanco es un problema, ¿sí? Si rompemos esa lógica, la diferencia cultural no es una cuestión. O sea, la diferencia cultural es un problema para el liberalismo. Nace como problema allí, ¿sí? Es decir, no sé ni me explique. Y por eso yo lo que creo es que no tenía mucho sentido, desde mi perspectiva, analizar qué dice este autor o qué dice el otro, porque a pesar de que estamos debatiendo y teniendo aproximaciones diferentes, e incluso un vocabulario distinto, por ejemplo, que implica, creo que habla de neutralidad, Taylor de imparcialidad, o creo que es de una forma contraria. A pesar de eso, incluso Daniel Bonilla en Colombia, que él los estudia a ellos y los critica para decir otra cosa, él hace lo mismo. Yo creo que todos están metidos en el mismo problema, y es cómo desde la idea de la nación vamos a gestionar este problema que se levantaron los sitios y ahora quién es el presidente, por decirlo de forma peyorativa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a administrar eso? Que Estuardo lo dice muy claro, cuando las periferias llegan al centro, ¿qué es lo que pasa en Europa? Se nos metieron. ¿Cómo vamos a manejar estos términos culturales? Y ellos inventan a través del Estado liberal, con las herramientas del liberalismo y dentro de la economía capitalista, procedimientos para que todos sigan dando bien. ¿Sí? Como el capitalismo siga andando, el Estado siga funcionando igual, la división de poderes, ¿sí? Sí, o sea, esa es la concepción que yo tengo de ellos, por eso no me interesa, o sea, son mis adversarios,
no, sí, no, en serio, o sea, el texto es polémico en ese sentido. Y la pregunta 2 a mí me encanta, porque es que hay una línea posible de investigar estos problemas, que es cómo las burocracias producen multiculturalismo. Está el Estado, están las ONG, o sea, están las ONGs, el Estado de arriba como la Corte, pero también las burocracias, por ejemplo, la Dirección de Asuntos Étnicos o consulta previa del Ministerio del Interior. Cuando hay consulta previa, el Ministerio del Interior tiene que expedir una resolución de procedencia de consulta previa y tiene que aplicar los criterios de afectación directa y definir si hay un territorio étnico. Y eso es un funcionario. Ese funcionario, ¿cómo los desarrolla? Eso me parece estupendo. Sí, como una línea de investigación muy interesante, cómo el multiculturalismo en su cotidianidad se negocia, se ejerce, se disputa. Pero creo que hay un riesgo y es que esto no es algo personalista y no es algo de si funcionario es bueno o malo. Es la moral. No tiene nada que ver, así como hacemos favor. O sea, eso pienso yo, como esto no es necesariamente, o sea, y a mí me interesa más ver como la imagen más grande. Es muy difícil hacer un comentario sobre Bolivia, pero creo que a pesar de que haya presidentes indígenas, etcétera, seguimos funcionando bajo la forma del Estado liberal, ¿sí? Y las formas del capitalismo. Y eso inevitablemente hace que surja este tipo de problemas, ¿sí? No se puede buscar. Claro, una réplica, claro. Es también el otro, el indio boliviano, el mara boliviano, no está buscando reconocimiento. Está buscando la ocupación de eso que necesitaste, que era el espacio, el territorio, que ahora es Estado, bueno, no importa, es Estado. Y por eso ocupa la presidencia, el legislativo, el judicial, tiene una estructura. Yo creo que también están los otros límites que no encajan dentro de esa concepción de minorías. Que en Colombia pasó, que es el caso del movimiento negro. El indígena, o sea, el étnico, el otro por excelencia es el indígena. Y los negros eran campesinos. De hecho, no entran en la Constitución con la misma, el mismo desarrollo. Hay artículos de la Constitución, muchos que mencionan a los indígenas. No hubo un representante negro en la Constitución. Pero hoy, entonces, hábilmente los negros, si el movimiento negro dice, pero esto nos jugó una mala pasada, o sea, hábilmente ellos dicen, tenemos que pues etnizarnos y arrancar procesos de etnización. Y hoy todas las sentencias de la Corte y muchos de los litigios estratégicos son el negro también es étnico y el argumento es porque también es culturalmente diferenciado con los indígenas. Entonces ese es el punto. Se crea un referente de exótico por excelencia, sí, como de una diversidad perfecta. En Colombia ha sido indígena. Y a partir de ese referente, esa representación que no existe en la realidad, o sea, existe realmente en el discurso, como en la política, pero no en los territorios étnicos, a pesar de que a partir de ella se van haciendo las graduaciones y pues, el manejo de las diferencias. Y por eso, pues, ha sido, o sea, ese ha sido también como el gran dilema y el debate de la población negra, que es completamente urbana. Nosotros en la clínica llevamos un caso, varios, pues Joaquín es el líder del caso. Su tesis doctoral es sobre ese problema, es qué pasa con una población negra en urbana, que el multiculturalismo no les da respuesta para responder a sus problemas estructurales. No, tienes que volver al Palenque. Ah, si es Palenque, bueno, ahí sí, ahí sí. Es un problema, no hay respuesta, yo no tengo respuesta, es un problema. Sí, sí, gracias, perdón. No, está muy bien. Pero pues, bueno, yo voy a seguir. Sigue, No sé si alguien más pues levanta la mano y pues, no sé, bueno, yo. O bueno, más bien yo y luego, qué vergüenza no hacer la palabra. No, un comentario, yo creo que no alcanza a hacer una pregunta y entiendo que tú estás como denunciando este multiculturalismo que sigue en la misma lógica del liberalismo que no logra romper esquemas de dominación. Totalmente. Y que en el liberalismo o los estados liberales nos hemos dado las mañas para crear estructuras incluyentes, pero no. Sí, sí de cierta manera, pero conservando, pero sin romper
con esquemas de dominación. Y quizás por eso, cuando hay algunos hechos de que uno dice, uy, qué maravilla, estas políticas de inclusión, en el fondo no lo son. Piensa, por ejemplo, tú en el reconocimiento o en la creación de la jurisdicción indígena, en la Constitución, el reconocimiento de las justicias indígenas, pero es una justicia de segunda y tal vez de tercera categoría, ¿sí? O sea, tenemos todavía una estructura judicial, bueno, la que nosotros conocemos y la que venimos a aprender aquí. De hecho, esos modos de producción de justicia o de aplicación de justicia que tienen, por ejemplo, los indígenas ¿en qué facultad de Derecho se enseña? No la conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es que la dominante es la que tenemos, que es la europea, la que tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, pues sí, uno ve el texto constitucional, pues bonito, ¿sí? Donde se reconocen estos mecanismos de justicia que tienen los indígenas, pero seguimos con estructuras dominantes. Entonces, ahí es donde ese multiculturalismo se vuelve bastante reducido, ¿sí? Utilizaste ahorita una palabra y yo estoy de acuerdo con eso, y es que en el fondo es como tolerancia, ¿sí? Pero no hay en el fondo ninguna inclusión, ¿sí? No se rompen barreras entre los seres humanos, ¿verdad? Para mirar al otro como igual a mí, respetando también las diferencias, ¿cierto? Sí, entonces continuamos todos esos esquemas de dominación cuando yo viví en Inglaterra, yo viví muy cerquita, a media cuadra de una comunidad judía conservadora. Y claro, ellos de Inglaterra, pues, la cuna del liberalismo, nadie los molestaba, ellos, todo, tenían de todo, desde panadería hasta servicio de salud, colegios, hospital, todo. Una vez vi un accidente, un carro atropelló a un judío y a los 5 minutos había una ambulancia ahí y de ahí se bajaron paramédicos judíos también. ¿Sí? Entonces uno dice, pues sí, uno en su momento uno dice, no, pues qué maravilla, pero realmente es todo como reduccionista, ¿sí? O sea, yo con mi cultura independiente y no me relaciono con otros y hay otros que me toleran, ¿verdad? Y me toleran en ese caso bien, pues porque hay cierto poder económico que hay allí. Yo no sé si en tu escrito tú abordas el tema económico, porque a mí me parece que una de las barreras para crear un multiculturalismo menos liberal es pensar en modelos económicos, inclusive distintos, porque es que ese es el principal, medio de dominación que nos hemos creado en estas estructuras liberales. Pues, que no. Esa es la pregunta. ¿Se puede permitir el tema del capitalismo? ¿Se puede escindir el multiculturalismo de ese modelo económico? Yo creo que no. La idea es parte de. Y lo hace posible, es lo que yo digo, pero bueno. Sí, por favor. Bueno, sí. ¿Verdad? ¿Cuatro? Sí, no sé. Yo no quiero hablar mucho porque Julián ya me escucha mucho. No, pero los demás no. Pero exacto, pues, para dar un poco la discusión de ciertas partes de las tesis anteriores incluso. Julián, yo todavía tengo una pregunta y es ¿hasta qué punto tú tienes una sospecha constante, me parece útil, del uso estratégico? Al mismo tiempo lo reivindicas porque es una práctica y necesitas operar de alguna manera dentro del marco multicultural, dentro del marco multiculturalista. Luego hay que hacer como sí y hay que operar como sí. Y
y es una posición absolutamente sensata en un modelo precisamente donde todos los cambios tienen que ser o hiperestructurales o tácticos. Entonces, hay un problema, es un problema trascendental político, y es la distancia entre el cambio táctico, la cosa muy local, muy localizada, muy pequeña, yo estratégicamente voy a modificar este pequeño lado, y los cambios que ya ni siquiera son estructura, que ni siquiera son estratégicos, en el sentido es un fin determinado, sino es cambio de modelo, es decir, es catastrófico. ¿No? Entre la catástrofe y la táctica. Entonces yo creo que precisamente lo que se pierde entre la catástrofe y la táctica es un reposicionamiento real de la estrategia política. Y una parte de nuestras discusiones se cuenta, digamos, otra de ciertos sectores de marco teórico, es que yo no estoy seguro que una estrategia real contra el multiculturalismo, digamos, contra esta versión de la dominación y la administración de la diferencia, sea la hegemonía gramsciana, la clausiana, republicana que supones, y la articulación a través de la articulación de las cadenas de diferencia. A mí esa solución de volver a poner el término de estrategia ahí, es decir, recuperemos el Estado. Pero entonces el problema de recuperar el Estado es o catástrofe o táctica otra vez, es decir, cuando tenemos el Estado, hasta qué punto somos capaces de intervenir realmente en un cambio real de la situación. No, independiente de lo que yo aquí hay que capturar el Estado. Yo soy bien eso marxista básicamente, es decir, pero digamos, si hay que hacerse la pregunta estratégicamente, ¿qué se hace cuando se captura? Claro. En ese sentido, no es solamente una transformación, digamos, no es satisfactorio solamente los usos estratégicos, no son tampoco satisfactorios los deseos utópicos catastróficos, sino que la estrategia efectivamente yo creo que es el lugar de decisión política. Y mi sospecha ahí, o mi miedo incluso con tu posición, que admiro, que respeto, que en serio pues me parece una tesis brillante, la propusimos para que todos sepan como meritoria y se ganó la distinción de meritoria porque es una excelente tesis. Pero mi miedo político es que si solamente tenemos como esa opción estratégica o esa opción, digamos, de articulación republicana, no tengamos más sino una guerra defensiva en términos políticos. No podemos sino dependernos estratégicamente de las gestiones neoliberales. Porque entonces cuando tomamos el poder demostramos que vamos a hacer plata. Bueno, no, yo no estoy diciendo nada ¿Aquí? Y podemos volver a abrir el horizonte de la discusión filosófico-política en ese sentido, y es, bueno, pero en realidad, está bien, yo creo que sí, digamos, y en qué medida y en qué sentido algo de lo que ocurre en estas experiencias, sean plurinacionales, sean comunitarias, etcétera, tiene algo más que ofrecernos políticamente, que ofrecernos socialmente, que esa mínima distancia, ese mínimo aire de distancia de, mira, voy a jugar el juego, pero realmente no. ¿Hasta qué punto hay allí efectivamente una potencia política distinta con la que uno pueda contar? Y no solamente a la que uno puede utilizar estratégicamente. ¿No? Porque si solamente quedamos en el asunto de la estrategia, pues finalmente son ustedes los abogados estrategas los que van a decidir si lo utilizan o no lo utilizan. Sí. A mí me despolitiza de alguna manera, y yo sé que es absolutamente lo contrario de lo que está en tu experiencia vital y de lo que está en tu experiencia militante. Pero me despolitiza inmediatamente el problema, digamos, me despolitiza la comunidad. Porque finalmente la comunidad no tiene otra manera de vivir su identidad que con esta sospecha del uso estratégico. Y si quieres, me parece más útil incluso que la Chloe Thompson Butler en el sentido de cómo vivimos la repetición de la norma, es decir, y cómo sospechamos entonces de la repetición de la norma. Bueno, el asunto no es solamente multiplicar los géneros, por ejemplo, el caso de Butler,
El asunto es, mira, digamos que tiene esa repetición, incluso cuando somos machos y hembras. Y bueno, esa va la discusión por otro lado, pero hoy volviéndote a escuchar, me surge todavía esa duda con la intervención tuya, porque y si no es esto que estamos haciendo, ¿qué hacemos? Chévere, interesante. Juanjo. Gracias, Julián, por la exposición. Yo tengo varias cuentas. Uno, como tal vez contarnos a quienes van que es un viejo problema en el que estamos metidos en el derecho en general, pero en el grupo de porque, por supuesto, porque el problema es entrar a pensar el Estado hoy, pero además porque en el ejercicio que hacemos de llevar casos, estamos todo el tiempo enfrentados a la realidad concreta, litigiosa de las personas concretas, los lugares concretos y las preguntas concretas sobre si son estratégicas o no, sobre... Y entonces yo, o sea, como que ahí estamos, yo preguntaría como dónde están las preguntas, o sea, porque creo que ya está claro que el multiculturalismo como proyecto teórico político está tratado, o sea, está tratado. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde ponemos las preguntas? Y creo que ha habido diferentes esfuerzos en las investigaciones del grupo intentando buscar las miradas. Entonces, el trabajo de Juan Felipe intenta, pues no es un trabajo sobre multiculturalismo, es un trabajo sobre campesinado, pero es el mismo problema. Es decir, y entonces ahora la población campesina tiene una subjetividad o no la tiene, la subjetividad cultural, ¿qué vamos a hacer con una población que además somos testigos de que ha sido víctima de palabras de Juan Felipe, un genocidio, ha sido desaparecida prácticamente de la faz de la tierra? Los trabajos en los que yo trabajo son las mismas preguntas. Sí, hay 5 poblaciones étnicas. Ha habido diferentes estrategias, digamos, como de preguntas. Unas preguntas son alrededor de vamos a hacer burocracia del Estado, ¿sabes? Vamos a buscar cómo es la operación del Estado, a ver si el Estado nos cotidiana nos revela cosas de su operación que nos sirva para pensar esto políticamente, para no despolitizarlo, para seguir pensando en que es posible la revolución. En mi trabajo yo intento decir algo así como, no salgamos de todo ese debate, pensemos en la cuestión capitalista, vamos a pensar cómo se llama la industria naviera, si las personas negras de la aventura están enfrentadas a los barcos y al mar, entonces más bien en vez de volver a la antropología que se ha dedicado 30 años a pensar a los negros en Colombia, vamos a ver cómo dediquemos ese tiempo a pensar cómo funciona ese artefacto capitalismo, que tal vez eso nos revela cosas. El trabajo de Carolina también está intentando pensar el derecho internacional, las jurisdicciones y allí. Es decir, yo creo que estábamos, no sé, yo diría que de pronto el trabajo, pues, republicanismos, o sea, unas denominaciones distintas del problema. Entonces yo creo que con esa tradición, la pregunta es hacia dónde caminamos para pensar el problema, digamos, no para discutir, no para resolver. Y ahí yo creo que hay algunas, o sea, quisiera dar algunas puntadas de las cosas que creo que están pasando en los casos, que nos permitirían como activar tal vez la imaginación de hacia dónde podría estar la discusión. Uno, yo sí creo que en el caso digamos, de toda la experiencia que yo tuve en Buenaventura, movimiento negro absolutamente anclado a la lógica de la multiculturalidad, pero absolutamente consciente de que eso está totalmente quebrado, y entonces saltan de hacer política electoral en la ciudad. Entonces una pregunta sería, uno podría decir, a tomarnos el Estado. Y entonces se comienzan a volver como una suerte de burocracia estatal, es decir, comienzan a utilizar los lenguajes de las burocracias. Y un poco lo que yo trabajo es cómo se vuelven unos planificadores, como el DNP. Se vuelven unos planificadores del territorio en los términos del Departamento Nacional de Planeación y cómo cómo adoptan el lenguaje de planificación del Estado y del paquetismo que están diciendo. O sea, planificar y desplazar en el mundo. Claro. Es lo mismo, o sea, entonces eso es, digamos, apoyaríamos la transición de la configuración de estas comunidades como partidos políticos. Y entonces no estamos entonces en la era, o sea,
¿es la misma trampa o no es una trampa volvernos, cooptar el Estado por vía de los partidos políticos? Y es muy concreto, o sea, es muy concreto también en términos de lo que está pasando en el capitalismo en ese lugar. Barcos, la naviera, las mercancías. La experiencia de Julián en Amazon. Esta gente cogió el multiculturalismo, yo creo que para mí es un secreto que todo fuera todo, y se quieren volver entes territoriales, ellos se quieren volver municipios para administrar las rentas del Estado. Esa es la estrategia. O sea, vamos a, contra que es una forma radical de gobernar el territorio con los mismos instrumentos del Estado y con los presupuestos, además. Y ahí también está, pues, por supuesto, el corazón de la discusión. O sea, ¿esas personas administrarían la devastación de la Amazonía o no? O impedirían la devastación si hubiese una claridad política, digamos, que para qué estar en ese lugar o para qué volverse ente territorial. Entonces, o sea, yo tendría como, para no extenderme, pero creo que eso se está modificando en torno o sea, eso se está moviendo. Y creo que para nosotros es muy importante pensar como dónde vamos a poner la mirada, vamos a poner en esas nuevas infraestructuras del Estado que, digamos, o la vamos a poner en esos negocios capitalistas que la gente se está poniendo, o y termino con dos experiencias que tuvimos en este último año. Y es claro, el multiculturalismo está muerto. La consulta previa era la vaina más mercantilizada, poco interesante políticamente, desde la perspectiva de las transformaciones estructurales esa vaina no sirve para nada. Se volvió un negocio también, digamos que no está mal, pero ya como unas lógicas extremadamente mercantiles y muy poco asociadas a otros objetivos políticos. Y tuvimos dos experiencias recientes. Uno, ganamos o sea, apoyamos la consulta previa, clásica consulta previa del convenio 169, la Corte Constitucional del pueblo de Yucpa en el Cesar. Y logramos sentar en una mesa a las dos carboneras más grandes del país, del mundo. Y claro, hoy día eso podría decir, eso no es estructural, o no tiene una potencialidad de ser estructural, pero pues, o sea, si hay unas consecuencias que pueden ser de grandes dimensiones, en el sentido de que el caso concreto es que Glencore renuncia a los títulos, y hoy hay una remonta minera para volver a adjudicar los títulos, y ya por lo menos todo el mundo sabe que va a tener que hablar con los Yucpa si quiere volver a adjudicar esos títulos. Y es la discusión del carbón térmico, es la discusión y logramos, digamos, por la vía, digamos, más nostálgica y poco revolucionaria, algo que sí está como en el corazón de la discusión, pues desde el extractivismo, es decir. Y por otra parte, la semana pasada, la Corte Constitucional nos dio la razón nosotros detuvimos los pilotos, el primer piloto de fracking. Lo tuvimos con la acción que redactó Carolina Jarano, Julián, nos fuimos para allá. Y en este momento no hay fracking por esa acción y después por el presidente. Pero además, esto tiene unas consecuencias. Si vieron la noticia, pero acaban de acabar el negocio de Ecopetrol en Estados Unidos porque es un negocio de fracking. Y eso además va a perjudicar a Ecopetrol, va a perjudicar las finanzas de Colombia. Entonces, es decir, como que yo digo, el multiculturalismo está muerto, pero ahí, o sea, y además en lo más esencial, que es el extractivismo, es decir, como que solo quería preguntarles esas dos cosas para decirles como lo que estoy pensando, o sea, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos los litigios multiculturales? ¿Vamos a hacer política en los centros territoriales? ¿Nos vamos a pelear contra las grandes organizaciones de navieras globales, contra las mineras en el mundo? O sea, yo quería como proponer esas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien. Quiero darle un poco a esa, bueno, otra versión de lo que acaba de decir. En fin,
Yo creo que es lo que se hace con los habitantes del Estado, no darse cuenta que el Estado capturó and deal with it, ¿no? Que es un poco lo que yo escucho aquí, ¿no? Se vuelve hipertáctico. Porque también yo creo que la palabra estrategia pues tiene todo un bagaje, tiene una implicación muy racionalista, muy modernista. Yo creo que las dinámicas políticas son diferentes, ¿no? Es un desorden, hay de interpelaciones, de oportunismo, hay niveles de conciencia y reflexividad sobre los juegos identitarios, las performatividades identitarias, que operan de diferentes maneras, ¿no? Pues, a veces hay grupos que se arraigan mucho, otros grupos muy cercanos puede que lo vean así súper ligeramente. Aunque eso sería chévere hacer como un microanálisis de esos niveles de conciencia, ¿no? Dijiste, pues, es súper construido en contextos políticos, etcétera, pero también se experimenta como una esencia. Yo creo que eso es esa aparente paradoja, porque tú presentas como una paradoja, ese es el dinamismo. Justamente ahí está el dinamismo, está en niveles de conciencia y niveles de creérsela, ¿no? Y Stuart Hall y yo, en nuestras experiencias multiculturales, es eso. Uno a veces está súper consciente y a veces se olvida, y no más bien se mete en el juego. Entonces, sí, también pienso un poco, ahí escuchándolos un poco, ¿dónde está la clave fatalista, la clave pesimista, la clave optimista, etcétera? Es como, no se vuelve como la identidad crítica se manifiesta es en decir, cualquier progreso social en realidad es una farsa. No es el hiperescepticismo, es la sospecha, la hermenéutica de la sospecha. Que eso yo lo llamaría como la clave. A veces puede ser bien chévere, ¿no? Gramsci. A veces puede ser totalmente rutinario, aburrido y así. Entonces, mucha gente utiliza la frase que ya llevo semanas pensando, no, tengo que ir al texto donde nos dice, ¿no? Los instrumentos del maestro, no para la casa del maestro, ¿no? Que esa es la clave fatalista, la clave. Pero yo creo que eso es una clave, no es así como una ley, es una actitud. Y a veces hay que decir qué. Porque también está Haití, ¿no? Está Haití, donde dijeron liberalismo, I like it. Revolución, I like it. Y vamos a morir por eso. Y uno se dice, sí, mucho mejor que cualquier otra alternativa que tenía. ¿No? Entonces no hay que, ¿no? Que eso es parte de lo que deal with it, de la idea de que el captor del Estado es como tratar de tener esa conciencia
decir a Joaquín. Lo único. Y va en la misma línea. Y yo hablo que vi en terreno y muy contextualista también. En Bolivia, yo organicé Argentina, Bolivia, y yo estoy organizando, pero en Bolivia la primera discusión fue ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa persona es plural, es muy diversa. O sea, ganó esta idea Aymara. A ver, algo que Polo Valle dice que la Aymara es capitalista. Hay una articulación entre ese modelo de indígena o esa representación social de indígena que encaja con ese Estado que está vigente. Pero en Bolivia hay otro fenómeno que es una comunidad de tierras bajas que asumió como una municipalidad, ente territorial similar al municipal. Entonces tenemos la situación del Estado, pero este sí depende, ¿no? Depende de la organización estatal a nivel municipal, pero a nivel nacional encaja con el capitalismo. Entonces, eso me lleva a decir, ¿qué hacemos? Es muy complejo porque no somos iguales. Entonces, esta construcción para mí es muy negociada desde los niveles bajos y muy difícilmente vamos a poder llegar a algo que sea el objetivo común para todos o los medios para llegar a ese objetivo común para todos. Gracias. Bueno, ahora sí. No, sí, Discúlpeme, pues. me encanta. Bueno, yo es una intervención más, menos sesuda que la de los actuales participantes. Yo quiero hacer algo como más, pues, además pensando en que esto se va a volver un libro eventualmente y que creo que o sea, sobre todo para darle, no, me interesa mucho que su libro sea, pues tenga estos hallazgos que usted hace que son brutalmente importantes, además que son consecuencia de su práctica. Entonces no son sujetos de, digamos, uno no puede montarlo sencillamente analíticamente diciendo, no, es que te estás equivocando porque es que tu concepto no está nada. No puede ser eso porque esto es algo que usted vivió. Entonces a mí eso me parece muy valioso. Sin embargo, sí quisiera como hacer unas precisiones porque creo que pues, precisamente para la fortaleza, sí creo yo lo voy a tirar con los pies de palo. O sea, para que usted los ponga, quede regio y siga adelante. Entonces, el primero, o sea, yo creo, a ver, yo leo su texto, coincido que en la práctica, en efecto, el proyecto multiculturalista lo ha adelantado estados democráticos que incorporan principios liberales políticos. ¿Sí? Y en esa medida uno pudiera decir que sí, que el multiculturalismo es una forma de avanzar el proyecto liberal. O sea, yo creo que es un argumento, digamos, que uno puede sostener, pero no creo que sea un argumento que uno puede sencillamente postular, o sea, decir, sí, eso es así, por una razón, y es que el multiculturalismo es digamos, como el avance del proyecto comunitarista, que son los enemigos tradicionales de los liberales. Es decir, ellos son los contradictores de los liberales, son los comunitaristas, y ellos son los que salen con la teoría multicultural al final, cuando dicen, bueno, está bien, o sea, el comunitarismo como que no logra pegar, el liberalismo ganó la primera batalla, el primer embate, post-Rawls, ¿no? Pero entonces nos reinventamos en formas multiculturales. Y es eso, las identidades. ¿Quién construye la identidad? Pues las comunidades, ¿sí? Contrario a la postura liberal de quién construye la identidad, el individuo. ¿Sí? Entonces usted cita a Taylor, por ejemplo, a Iglica, que son comunitaristas. Entonces, ellos se afilian al comunitarismo. Ahí podría estar, ahí está, pues el otro que es mi amado, pues yo lo adoro, porque me parece un viejo regional maravilloso, que es Taylor, McIntyre. Pues la virtud que es Alex McIntyre, que es una hermosura. El tipo dice, no, es que la virtud, el problema de la virtud es un problema real en las sociedades y el liberalismo se tiró a la posibilidad de construir virtud en sociedad. Eso es un problema gravísimo y hay que atenderlo, pues. Entonces, y otra es una preocupación profundamente comunitarista. ¿Qué avanzan los liberales? La versión cosmopolita, que es usted no necesita identidades. Usted no necesita función, usted no necesita identidades para vivir. Ah, pues ahí tiene. Bueno, está bien, no sorprendo, excelente, eso es viejo cansón. Entonces,
pues eso, o sea, el argumento cosmopolita, que es como, esa es la respuesta de los liberales, y es que usted no necesita identidad, usted solo necesita, pues, construcción individual, o sea, que todo el mundo tenga como ¿no? Es como entrar al éxito, y uno saca cositas, y pone todo en su carrito, y va llevando su identidad ¿no? En su carrito. Y eso es suficiente, digamos. Y claro, ¿cuál es el gran problema de eso? ¿Dónde quedan las luchas políticas de reivindicación duras pues, ¿no? De minorías si no hay capacidad de articular minorías? Que yo creo que a la vuelta del tiempo es la misma crítica que usted está haciendo. ¿Sí? Que es como no podemos articular, o sea, tenemos un gran problema en articularnos porque estamos metidos en claves muy multiculturales, que como dije, o sea, yo creo que usted tiene razón en eso. O sea, el multiculturalismo es un proyecto del Estado liberal. Sí, en la práctica sí es. O sea, eso es, nada me parece que eso sí es, uno podría decir eso. También hay otra forma de verlo, ¿no? Es un proyecto cosmopolita. O sea, que estaría como la parte como justificatoria un poquito, ¿no? Es como, no, pues usted decide su identidad, usted puede elegirla, la que usted quiera, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso vale la pena como salvarlo, es decir, en términos de... O sea, que usted haga como el poco, decir, yo entiendo la discusión, ¿sí? Y yo entiendo esa discusión, sé que está ahí, sé que existe, no es la verdad, ¿sí? Yo tengo otras apuestas, estoy como tirando la otra cosa, pues tengo pues como unas inquietudes en otro lado, pero pues por lo menos para decir que en efecto, o sea, que eso está ahí. Y por otro lado, yo creo que en el fondo, o sea, al final del día, su crítica al multiculturalismo suena mucho a mí, ese experimento que digamos, no creo que haya salido también de los estudios críticos del derecho. Hay una profe, Patricia Williams, ¿sí? Que hace crítica a los derechos, ¿no? Y hace crítica a los derechos. Muy poderosa, una mujer negra, graduada de Harvard, durísima. Sí, señor. Y dice, o sea, hace crítica muy tremenda, pues como destruye esa vaina. Lo que estoy diciendo es justo esto. Eso desarticula, ese discurso de los derechos nos ha un poco sobado, porque entonces nos metió como en esa capsulita, es que si no te reivindicas negro, entonces te sobaste y no puedes acceder tampoco a las cosas. O sea, como hay un problema con el discurso de los derechos, pero al final dice, sí, todo eso, pero si yo no hubiera tenido la acción afirmativa cuando era joven, yo ni por el diablo hubiera llegado a Harvard. No lo hubiera logrado. O sea, esto fue gracias a una política del Estado que me permitió llegar. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, uno puede ser muy crítico, que está muy bien. La crítica siempre es positiva, pero yo, como Juan Manuel, o sea, yo creo que ahí también hay como, o sea, ¿no? Nicolás decía, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, la revolución permanente. O sea, pero la revolución permanente tiene sus líos, o sea, sobre todo en la práctica, cómo lo hacemos funcionar. O pues sí, de pronto sí hay mejores alternativas, pero pues hay que estudiárselas, o por lo menos hay que pensárselas muy bien, porque, o sea, quitar sencillamente el tapete, de pronto, o sea, tiene consecuencias. Y la verdad es que, o sea, sí es cierto que cuando los sistemas caen, los golpes más duros van a los más pequeños. Siempre, siempre. O sea, si es el sistema más perverso del planeta, el golpe más duro siempre va al más débil. Sí. Los fuertes siempre sobreviven, los fuertes siguen. Los poderosos avanzan, con sistema o sin él. Porque arman algo nuevo, básicamente. Dicen, listo, yo me monto en esto y así yo así. Resuelta. Y los más débiles son los que pagan los platos rotos de las revoluciones. De las duras, pues. Los que ponen la sangre, los que ponen el cuerpo, los que ponen el sufrimiento. Entonces, o sea, hay que asegurarse muy bien de que la revolución valga la pena. Yo no digo que sea imposible, pero por lo menos sí hay que, o sea, aquí ya será, yo no digo mucho más. Si quiere, Julián, entonces, salvo que alguno o alguna tenga algún nuevo comentario, pues si quiere unas reacciones finales a esta su... Quiero decir algunas cositas. No, gracias por la discusión, eso era lo que quería. Me parece fascinante y hay que continuar esta charla muy porque ahora que volvamos a tener. Pues sí, y yo creo que el espacio académico institucional es la excusa para, decir, como para el gancho. Continuemos, de pronto algún capítulo de lo que veo Joaquín escribió sobre este mismo tema o algo, no sé. Bueno, y quiero decir algo,
yo sé que en la antropología, y yo lo hice por esto, yo dije, me meto al multiculturalismo, en parte por esto, porque en antropología uno le dice, eso ya está superado, ya no, esto en los 90, en los 30, ¿está superado? Yo creo que no. Y hay que volver al multiculturalismo. En antropología creen que esto se ultra superó. Ah, eso es por allá de los 90, ya, eso ya lo resolvimos. Los políticos también. Ya lo analizamos, ya, léete todo lo que dijo tal autor, tal otro. Yo creo que no, por dos razones. La primera es, a 30 años de este problema, tenemos una perspectiva más sólida para poderlo evaluar y hay que volver al problema. Y es un problema muy joven, de 30 años. El segundo es, los sujetos que están enfrentándose al capital en esos territorios siguen usando el multiculturalismo. ¿Qué ha pasado? Sigue siendo un problema relevante. No puede ser que desde las universidades se nos ahora vamos a pensar una cosa así súper. No, el problema sigue vigente. Porque es que es como si hubiera pasado de moda. Ya no es interesante hablar de. Ya, ese. Ahora antropoceno, otras cosas. Que es importante, relevante. No, Carolina. No, o sea, es completamente relevante, pero a ver, este tema sigue vivo. Sí, está vigente, de acuerdo. Sí. Eso es algo que quería decir. Lo segundo es que creo que también el texto fue una excusa filosófica también de poderme sentar a pensar en voz alta y en público sobre mi trabajo y nuestro trabajo. Como, pues que es, por eso el último capítulo es como que más me toca, porque es, pues, ¿cuál es la función de los abogados? Todo esto, ¿sí? Y eso es una cosa muy difícil. Y es lo que dice Joaquín, a veces, o sea, estamos, en la forma en la que yo lo pongo en el capítulo, eso se lo saco mucho a Charles, y a otros estamos en dos registros. Uno es, somos críticos culturales, esto que acabo de decir acá, súper crítico cultural. ¿Cómo le voy a llegar al Consejo Comunitario de Mindala con la crítica cultural? No, yo necesito que usted me haga el argumento para ganar. Si es exotizante, rico, gane esa mierda. Listo, si tengo que salir y posar y todos nos ponemos el chaleco, hágale. Esa es una. Y el otro es, o sea, es decir, la del crítico cultural y la de el esencialista. Entonces, por eso surge lo de el esencialismo estratégico, sí, que es lo que yo denomino en el tercer capítulo. Pero yo creo que es un momento que acaba y que resulta completamente como estéril, ¿sí? Y lo que yo veo, pero los niveles de conciencia de las estrategias son importantes porque es más algo que yo estoy viendo y no todos los movimientos de base lo ven, de pronto algunos como intelectuales lo tienen clarísimo, Francia Márquez lo tiene clarísimo. En lo que muchas personas vemos es que usan el multiculturalismo y por eso a mí me interesan las investigaciones sobre los usos del derecho, que es la gran escuela de esta, o sea, nuestra gran escuela, si bien esta facultad. Es qué pasa cuando usan el derecho, usan el multiculturalismo, lo usan en un primer momento estratégico exotizante para que el Estado lo reconozca. Y una vez entran a la mesa, tumban la mesa y le dicen, bueno, la tierra, el agua, los bienes comunes que perdimos, la represa, en el caso mío, sí que ese es el proyecto en el que estoy y el caso que llevamos en el Cauca. Usamos el argumento multicultural, exotizante, vamos a hablar de cultura y cuando nos sentamos en la consulta previa o en cualquier escenario, bueno, la tierra, condiciones materiales. Y eso es la vuelta y por eso yo reivindico la modernidad radical y lo que dice Juan Manuel, y es cuáles son las condiciones materiales que hacen posible la libertad. Marxismo, básicamente, volver al problema, es ese problema, que esa fue la pregunta de Haití, que es la pregunta del republicanismo plebeyo, pero ahí va el problema, el dilema de colocar la limitación. Pero lo que sí sé es que, y lástima que Manuel no esté, es que los decoloniales fallan completamente, porque los decoloniales dicen el Estado, la modernidad es colonial, el Estado liberal es colonial, hay que salir de esto y nos vamos a hacer un canto pachamámico, una cosa así exotizante, son más exotizantes que el multiculturalismo, y mientras tanto, ¿quién pelea? O sea, ¿quién mueve los dados? ¿Quién juega el partidos de fútbol? ¿Sí? Hay yo ya lo dije, pues, no decir una charla con una gran maestra mía, amiga, ella explica esto con una maravillosa. Ella dice, es como si estamos jugando un partido de fútbol. Vamos perdiendo 5-0 y
En lugar de jugar el partido, empezamos a hacer saludos al sol, rondas, pues tenemos que hacer la planta americana. Y lo que hacemos es renunciar a las mejores armas que la modernidad nos ha dejado. Pero es que la modernidad no es solo liberal y no es solo capitalista. Hay una herencia moderna radical. Marx es la modernidad. La abolición de la esclavitud es modernidad, ¿sí? Y es como, o sea, volver al derecho, al Estado, o sea, tomarnos en serio esos significantes y esos instrumentos, disputarlos en otros sentidos. Obviamente, y este es el cierre, que es la última reflexión, y es, pues la política, en principio, nunca resuelve. O sea, para un liberal y los multiculturalistas sí, pero nosotros estamos en un escenario agonístico. Esto nunca se va a resolver. Podemos hacer un embate, pero continúa el problema. Nunca, o sea, podemos hacer la revolución, la política sigue funcionando. Entonces, eso también como, hasta como la sensibilidad de la política muy jacobina, revolucionaria, tiende a pensar que el día cero, después de la revolución, acabó el problema. Y yo creo que eso es así, ¿sí? Entonces, eso también es como cómo continuamos esta cosa interminable que va a acabar. Bueno. Pero de nuevo, yo lo que quería era sobre todo, más allá de cuál es el paso que viene, ¿sí? ¿Qué hacemos? Que me parece central la pregunta, es qué es lo que hemos hecho como abogados dentro de ese problema. Y creo que hay que seguir dándole vueltas. Bueno, muchas gracias. Paco tiene una última. No, yo quería referir a lo que dice y también un poco al comentario de la cuestión económica también. Sí, hay una vez conocí el director de investigación en Santa Política de la UNAM, que sí, todo su trabajo, que se llama Rafael Taylor, todo su trabajo es como soy la multiculturalidad. La tesis es que lo que hicieron fueron hacer los ricos con los nacidos. Entonces, el desarrolla cómo la solución fue darles. Y pues, creo que tal podría ser un ejemplo de una población multicultural rica, o sea, multimillonaria. Como para pensar si esa es la solución, porque cuál es el protagonismo del indígena de la vida política. O sea, sí, o sea, digamos, o sea, ¿a dónde ha llevado la riqueza de los casinos? O sea, ¿cuáles son las...? Sí, o sea, esa teoría, como, pues porque nuestro multiculturalismo también es muy pobre, o sea, es gente con unas creencias materiales radicales. Ese ejemplo es muy bueno, además, para tratar de mirar la división adentro de las, es que estamos hablando como si las comunidades paramilitares también. Claro, lo que muestra ese caso, efectivamente, es la captura y la división al interior de las comunidades de su propia, la decisión de su propia identidad. O sea, no todos participan del casino de la misma manera. Sí, total. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y pasa en todos estos conflictos, y es, qué sé yo, uno trabaja, o conozco colegas que trabajan en la chorrera con indígenas cuyo vínculo con nosotros como investigadores los exime de su propia comunidad, en el sentido que son los únicos que pueden facturar, son los únicos que tienen root, son los únicos que tienen el teléfono, y dónde está la autonomía, digamos, qué tipo de agencia y qué tipo de actividad está ahí detrás, y qué tipo de participación tenemos nosotros en la constitución de ese sujeto político. Imagínate que en ese punto, imagínate que de hecho el trabajo es como la división de Estados Unidos en Nuevo México, la mitad de la comunidad de México. Y no, o sea, entonces hay todo un proyecto de ver si los pueden traer, entonces eso agudizó el esencialismo, porque ahora hacen pruebas genéticas para ver si son de la comunidad, para ver si pueden participar de los casinos, porque quedan, bueno, solo porque lo mencionaste. Y también creo que hay también como una pregunta de esa, o sea, como eso que dice Juli, si vamos a volver entonces a esta modernidad, sí, ¿qué esa modernidad vamos a defender? Y yo creo que esa es una pregunta muy pertinente en tiempos de capitalismo, sí, es decir, en tiempos de Trump, ¿qué hacemos? Seguimos en la crítica, seguimos minando el liberalismo en nuestras disertaciones culturales, o nos volvemos demócratas y defensores de las instituciones, o sea, creo que también es algo que nos ofrece una discusión.
esa es otra de las razones que yo veo, digamos, en el aburrimiento de sobre este tema. Es que no hay un renacimiento conservador, muy tradicionalista, ¿no? que obviamente ve al multiculturalismo como el problema enemigo, y que está ganando espacio, más bien vigilemos a los antropólogos. Bien. Yo creo que a los que hay que vigilar es a los políticos. También. Porque mira que Sánchez, izquierda en España, apertura, toda la cosa, acaba de cerrar las puertas para los inmigrantes en España y decir, exigiendo contratos laborales para poder entrar. Y decía, hoy el periódico está muy cercano a las posturas de los conservadores. ¿Sí? Entonces, pues, estuvo muy chévere, muy interesante. Qué bueno que vinimos. Hola. Bueno, en casa, Víctor, Nicolás, muchas gracias. Ojalá lo hayan disfrutado. Y bueno, nos veremos la próxima. Sí, es el mes de Patria, entonces todos los países hay reunidos.